Hola, soy la Emily, editora, y quería decir que mi lectura no va a ser la mejor, así que bueno, intenten disfrutar. Hola, soy Emily, soy escritora de Wattpad, me gusta leer libros y también hacer reseñas sobre películas. Y hoy me gustaría leer con ustedes el libro de Un señor muy viejo con unas alas enormes, de Gabriel García Márquez. Antes de empezar, quería mostrarles que este cuento lo saqué de este libro de práctica de lenguaje, que es muy común verlo en las escuelas. Pero me gustaría leerlo porque para mí es un libro bastante interesante, bastante extenso, así que bueno, vayan preparándose con su té, con su chocolatada, con su vaso de agua y algo muy rico para comer, porque esta lectura sí que va a ser larga. Una familia vive humildemente en un pueblo costero junto al mar Caribe, hasta que en el patio de su casa aparece un extraño personaje. Al tercer día de la lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos al mar, pues el niño, recién nacido, había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era causa de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza, y las arenas de la playa, que en marzo fulguraban como polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo de lodo y marisco podrido. La luz era tan mansa al mediodía que cuando Pelayo regresaba a la casa después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse mucho para descubrir que era un hombre viejo que estaba tumbado boca abajo en el lodazal, y a pesar de sus grandes esfuerzos no podía levantarse, porque se lo impedían sus enormes alas. Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisenda, su mujer, que estaba poniéndole compresas al niño enfermo, y la llevó hasta el fondo del patio. Ambos observaron el cuerpo caído con un callado estupor. Estaba vestido con un trapero. Le quedaban apenas unas hilanchas descoloridas en el cráneo pelado y muy pocos dientes en la boca, y su lastimosa condición de bisabuelo sopado lo había desprovisto de toda grandeza. Sus alas de gallinazo grande, sucias y medio desplumadas, estaban encalladas para siempre en el lodazal. Tanto lo observaron y con tanta atención que Pelayo y Elisenda se sobrepusieron muy pronto del asombro y acabaron por encontrarlo familiar. Entonces se atrevieron a hablarle y él les contestó con un dialecto incomprensible, pero con una buena voz de navegante. Fue así como pasaron por alto el inconveniente de las alas y concluyeron con muy buen juicio que era un náufrago solitario de alguna nave extranjera abatida por el temporal. Sin embargo, llamaron para que lo viera a una vecina que sabía todas las cosas de la vida y la muerte, y a ella les bastó con una mirada para sacarlo del error. «Es un ángel», les dijo. Seguro que venía por el niño, pero el pobre estaba tan viejo que lo veía tumbado en la lluvia. Queridos seguidores, interrumpo un segundo para decir que posiblemente este video tenga parte 2 porque es un cuento bastante largo, así que no se sorprendan si es que aparece en el título parte 1, parte 2, por ahí, porque quizás suba 2 o 3 partes de este libro, pero la verdad que es larguísimo. O sea, tiene 1, 2, 3, 4 páginas tiene. Pero es mucho, pero las páginas son bastante grandes y tienen mucho texto, así que bueno, sin más pretextos empezamos. Al día siguiente todo el mundo sabía que en casa de Pelayo tenían cautivo a un ángel de carne y hueso. Contra el criterio de la vecina sabia, para que los ángeles de estos tiempos eran sobrevivientes fugitivos de una conspiración celestial, no habían tenido corazón para matarlo a palos. Pelayo estuvo vigilándolo toda la tarde de la cocina, armado con un garrote de alguacil, y antes de acostarse lo sacó a rastras del lodazal y lo encerró con las gallinas en el gallinero alumbrado. A medianoche, cuando terminó la lluvia, Pelayo y Elisenda seguían matando cangrejos,
poco después, el niño despertó sin fiebre y con deseo de comer. Entonces se sintieron magnánimos y decidieron poner al ángel en una balsa con agua dulce y provisiones para 3 días y abandonar los usos de alta mar. Pero cuando salieron al patio con las primeras luces, encontraron a todo el vecindario frente al gallinero, retozando con el ángel sin la menor devoción y echándole cosas de comer por los huesos de las alambradas, como si no fuera una criatura sobrenatural, sino un animal de circo. El padre de Gonzaga llegó antes de las 7, alarmado por la desproporción de la noticia. A esa hora ya habían acudido curiosos menos frívolos que los del amanecer, y habían hecho toda clase de conjeturas sobre el porvenir del cautivo. Los más simples pensaban que sería nombrado alcalde del mundo. Otros, de espíritu más áspero, suponían que sería ascendido a general de 5 estrellas para que ganara toda la guerra. Algunos visionarios esperaban que fuera conservado como un semental para implantar en la tierra una estirpe de hombres alados y sabios que se hicieran cargo del universo. Pero el padre Gonzaga, antes de ser cura, había sido leñador macizo. Asombrado a las alambradas, repasó en un instante su catecismo y todavía pidió que le abrieran la puerta para examinar de cerca a aquel varón de lástima que más bien parecía una enorme gallina decrépita entre las gallinas absortas. Estaba echado en un rincón, secándose al sol las alas extendidas, entre las cáscaras de fruta y las sombras de desayunos que le habían tirado los madrugadores. Ajeno a las impertinencias del mundo, apenas se levantó sus ojos de anticuario y murmuró algo en su dialecto cuando el padre Gonzaga entró en el gallinero y le dio los buenos días en latín. El párroco tuvo la primera sospecha de su impostura al comprobar que no entendía la lengua de Dios ni sabía saludar a sus ministros. Luego observó que visto de cerca resultaba demasiado humano. Tenía un insoportable olor de intemperie. El revés de las alas sembrado de algas parasitarias y las plumas mayores maltratadas por vientos terrestres, y nada de su naturaleza miserable estaba de acuerdo con la egregia dignidad de los ángeles. Entonces abandonó el gallinero y con un breve sermón previno a los curiosos contra los riesgos de la ingenuidad. Les recordó que el demonio tenía la mala costumbre de recurrir a artificios de carnaval para confundir a los incautos. Argumentó que si las alas no eran el elemento esencial para determinar las diferencias entre un gavilán y un aeroplano, mucho menos podían serlo para reconocer a los ángeles. Sin embargo, prometió escribir una carta a su obispo, para que éste escribiera otra a su primado, y para que éste escribiera otra al sumo pontífice, de modo que el veredicto final viniera de los tribunales más altos. Su prudencia cayó en corazones estériles. La noticia del ángel cautivó se divulgó con tanta rapidez que al cabo de pocas horas había en el patio un alboroto de mercado y tuvieron que llevar la tropa con bayonetas para espantar al tumulto que ya estaba a punto de tumbar la casa. Elisenda
con el espinazo torcido de tanto barrer basura de feria, tuvo entonces la buena idea de tapiar el patio y cobrar 5 centavos por la entrada para ver al ángel. Vinieron curiosos hasta de la Martiniza. Vino una feria ambulante con un acróbata volador que pasó zumbando varias veces por encima de la muchedumbre, pero nadie le hizo caso, porque sus alas no eran de ángel, sino de murciélago sideral. Vinieron en busca de salud los enfermos más deshinchados del Caribe, una pobre mujer que desde niña estaba contando los latidos de su corazón y ya no le alcanzaban los números, un jamaicano que no podía dormir, porque lo atormentaban el ruido de las estrellas, un sonámbulo, que se levantaba de noche a deshacer dormido las cosas que había hecho despierto, y muchos otros de menor gravedad. En medio de aquel desorden de naufragio que hacía temblar la tierra, Pelayo y Elisenda estaban felices de cansancio, porque en menos de una semana atiborraron de plata los dormitorios, y todavía la fila de peregrinos que esperaba turno para entrar llegaba hasta el otro lado del horizonte. El ángel era el único que no participaba de su propio acontecimiento. El tiempo se le iba en buscar. Acomodó en su nido prestado. Aturdido por el calor del infierno de las lámparas de aceite y las velas de sacrificio que le arrimaban a las alambradas, al principio trataron de que comiera cristales del camplor, que de acuerdo con la sabiduría de la vecina sabia, era el alimento específico de los ángeles, pero él los despreciaba, como desprecio sin probarlos los almuerzos papales que le llevaban los penitentes, y nunca se supo si fue por ángel o por viejo que terminó comiendo nada más que papillas de berenjena. Su única virtud sobrenatural parecía ser la paciencia, sobre todo en los primeros tiempos, cuando le picoteaban las gallinas en busca de los parásitos estelares que proliferaban en sus alas, y los baldados le arrancaban plumas para tocarse con ellas sus defectos, y hasta los más piadosos le tiraban piedras, tratando de que se levantara para verlo cuerpo entero. La única vez que consiguieron alterarlo fue cuando le abrazaron al costado con un hierro de marcar novillos, porque llevaba tantas horas de estar inmóvil que lo creyeron muerto. Despertó sobresaltado, desportericando en lengua hermética y con los ojos en lágrimas, y un par de aletazos que provocaron un remolino de estiércol de gallinero y polvo lunar, y un ventarrón de pánico que no parecía de este mundo, aunque muchos creyeron que su reacción no había sido de rabia sino de dolor. Entonces se cuidaron de no molestarlo, porque la mayoría entendió que su pasividad no era la de un héroe en uso de un retiro, sino la de un cataclismo en reposo. El padre Gonzaga se enfrentó a la frivolidad de la muchedumbre con fórmulas de inspiración doméstica, mientras le llegaba un juicio terminante sobre la naturaleza del cautivo. Pero el correo de Roma había perdido la noción de la urgencia. El tiempo se les iba en averiguar si el convicto tenía ombligo, si su dialecto tenía algo que ver con el arameo,
si podía caber muchas veces en la punta de un alfiler, o si no sería simplemente un noruego con alas. Aquellas cartas de parsimonia habrían ido y venido hasta el fin de los siglos, si un acontecimiento providencial no hubiera puesto término a las tribulaciones del párroco. Bueno, chicos, eso sería la parte 1, por así decirlo, porque la segunda parte aparece otro personaje inusual. Díganme si quieren, acá abajo en los comentarios, si quieren que lea otro libro o que hable de un tema, díganme y yo investigo. Veo cómo puedo leer ese libro, porque también tengo Peter Pan, La Isla del Tesoro, El secreto del abuelo. También tengo otros libros más que me gustaría leer con ustedes, si es que ustedes quieren, obvio. Así que coméntenme acá en los comentarios qué libros les gustaría que yo lea, dentro de mis posibilidades, ¿no? Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por acompañarme en la parte 1 de un señor muy viejo con unas alas enormes. Y nos vemos.